De hoy. Bienvenidos a los hermanos que se dan cita cada noche, nos acompañan y que hacen posible que esta plataforma esté en el aire. Así que les agradecemos a nuestro Dios que nos bendice con la visita que los hermanos nos realizan diariamente, trayéndonos una lección para crecer espiritualmente. Me dice Jan que estamos en Facebook. Hay algunos hermanos que están ingresando. Y hoy tenemos a nuestro hermano Mario Peña, que ha sido un tiempillo que no le veíamos por acá, pero hoy ha tenido la gentileza de compartir este tiempo con nosotros para presentarnos la lección de esta tarde. Así que bienvenidos los hermanos que se conectan y dame un minutillo para que podamos ya iniciar nuestro servicio, nuestra reunión, digo, de estudios de esta tarde. Oraremos por la necesidad espiritual y a veces hay otros tipos de cosas que no sabemos, pero cualquiera que ellas sean, queremos hacerlas saber a nuestro Dios que cuida de nosotros y que Él en su bondad y en su misericordia pueda proveer de las cosas que son necesarias. Hemos estado orando por algunos hermanos por salud, hemos estado orando por algunos que fueron intervenidos y esta noche no va a ser la excepción, así que vamos a seguir pidiendo a nuestro Dios por ello. Hemos dado gracias y pedir a Dios por mi hermana Yolanda también, que está un poquito delicada de salud, y también por la familia de mi hermana Doris, por Raquel, por Claudia, y también por la familia del hermano Oscar Romero. E indudablemente por Néstor, que también sabemos y ya está viajando, predicando del Evangelio por allá por el lindo país de Perú. Así que veo que mi hermano Ral está tomando nota, así que lo voy a aprovechar para que nos pueda llevar en la oración, así que va a ser muy bueno eso. Así que, y oraremos también por mi hermano Mario Peña, que nos conduce en esta tarde noche, también por la lección. Bienvenida a las hermanas Marta, que nos hemos saludado, la hermana Raquel, la hermana Marisa, la hermana Dori, la hermana Cecilia, y todas las hermanas, la hermana Yolanda, Luz Dari, y mi hermana ahí Silvia también, que comparten con nosotros esta jornada del día de hoy. Así que Dios les bendiga. Gracias por acercarse a la plataforma y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Ya mi hermano Ralph nos va a dirigir, así que inclinamos nuestros rostros y les invito a orar al nombre del Señor. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, gracias damos por esta posibilidad, por esta plataforma que ha estado tanto tiempo al aire y que nos ayuda a reunirnos y considerar lo que se estudia cada vez. Algo vamos aprendiendo, vamos aumentando nuestro conocimiento para poder esparcirlo en esta tierra. Queremos pedirle, Padre amado, por nuestros hermanos que están enfermos, delicados de salud, como es la hermana Yolanda, la hermana Doris con Raquel y su familia, el hermano Oscar Romero, que tiene a su esposa afectada también, por el hermano Néstor, que está de viaje, está en Perú, trabajando por la palabra, por el hermano Mario Peña, y bendición a todas las hermanas que se colocan y se proyectan en esta plataforma. Las gracias por todo. Pedimos su presencia en cada corazón de cada hermano conectado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Como ya estamos listos, vamos a entregar el tiempo. Muy bien. ¿Sí me escuchan, hermanos? Perfecto, hermano, le escuchamos. Muy bien. Una de las cosas, hermanos, que uno es bueno que recuerde es el origen de dónde viene uno como cristiano, el origen de cómo surgió uno antes de ser cristiano. Y una de las historias que a mí me gusta leer para tener en cuenta mi origen es en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel fue uno de los profetas que fue deportado por Nabucodonosor junto con Daniel siendo muy joven
Y Ezequiel no se sabe mucho de sus padres, de su familia, como fue en el caso de Moisés y otros, pero se le presenta el Señor, se le aparece estando Ezequiel en Babilonia. Cuando uno empieza a leer el libro de Ezequiel, él mismo se identifica dónde estaba y inclusive las fechas, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso porque se va a alargar el asunto, pero voy a llamar su atención, hermanos, al capítulo 16, porque creo que ahí está una enseñanza para nosotros, para acordarnos de nuestro origen antes de ser cristianos, antes de ser siervos de Dios, y que no se nos olvide. Dice así Ezequiel capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Di, así dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con el menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, te di sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata. Tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre sobre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata que yo te había dado, te hiciste imágenes de hombre, forjaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores, las cubriste, y mi aceite, mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos, tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones, tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Sucedió después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, que te edificaste lugares altos, te hiciste saltar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste su lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, te ofreciste cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, aumentaste sus fornicaciones para enojarme. Por tanto, aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán de los caldeos,
tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Hermanos, hasta aquí voy a leer el contexto, pero me llama la atención cómo nuestro Dios, por medio del profeta Ezequiel, ya estando el pueblo en cautiverio, era aproximadamente el año 592 cuando el Señor le revela al pueblo esto. Era más o menos el año 586 cuando el pueblo fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Y algo que me llama la atención es esto, que el reclamo que Dios le hace a Israel. Ya habían sido en el año 700 y fracción llevados a Siria, la parte norte de Israel en cautiverio, precisamente por sus maldades. Y ahora le tocaba la parte sur del pueblo haber sido llevado a Babilonia. Pero me llama la atención cómo nuestro Dios les quiere hacer recordar al pueblo cuando le dice: hijo de hombre, notifica a Jerusalén y diles tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, de los amorreos, y tu madre era Etea. Y es que el pueblo tenía que recordar de dónde habían venido, cuál era su origen, de dónde habían nacido, de cuál era el origen de esa nación. El mismo juez Josué les dice al final del capítulo, ¿verdad?, de dónde habían ellos surgido como pueblo, de los descendientes de Abraham y de Sara, que venían de pueblos paganos. Pero aquí nuestro Dios, por medio del profeta Joel, estando el pueblo sufriendo, y es algo que sí me llama la atención, porque el pueblo estaba siendo ya esclavizado en Babilonia, habían sido llevados la gente de la alta sociedad, los de la alta jerarquía, los sacerdotes, los profetas, los hacendados, y Nabucodonosor había dejado en la tierra de Israel a la gente más pobre para que la laboraran, para que la trabajaran la tierra, para cobrarles impuestos. Pero los que estaban en Babilonia estaban esclavizados. Y aquí nuestro Dios le dice a este pueblo, porque los sacerdotes iban y le preguntaban a Ezequiel: acuérdate de tu nacimiento, acuérdate de tu origen, cómo estabas. Y este lenguaje que usa el Espíritu Santo aquí para explicarnos cómo es como el pueblo estaba siendo visto por Dios, y nosotros lo podemos visualizar, aquellos que hemos visto niños nacer, ¿verdad? Cuando salen del vientre, cómo salen en su sangre, y cómo está el ombligo y cómo está el cuerpo. Las mujeres saben más que esto de nosotros, pero da a entender la dependencia del pueblo. El pueblo era el menos poderoso, era un pueblo insignificante. Inclusive, si vamos a un contexto parecido que está en Deuteronomio capítulo 7, ya estando el pueblo, ya habiendo salido de Egipto, en el capítulo 7, dice el verso 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra prometida, en la cual entrarás para tomarla, haya echado de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo. Dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es que el pueblo de Israel era el más insignificante, como le dice en el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras los más insignificantes de todos los pueblos. Hermanos, cuando uno lee un poquito la historia secular de los pueblos de esos tiempos, ya existían los chinos, existían las tribus griegas, existían obviamente los egipcios, los asirios, los babilonios, naciones mucho más estructuradas con su gobierno, con sus reyes, con sus tierras más estructuradas, pero el pueblo era un pueblo pequeñísimo, muy pequeño. Y por eso le dice a nuestro Dios en el Deuteronomio por medio de Moisés: ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Y ahora, cuando vamos a Ezequiel, estamos hablando probablemente en el caso de Deuteronomio, era el año 1450 y tantos. Estamos hablando de diferencia, hermanos, como de 870 años. Y nuestro Dios le recuerda a Israel: acuérdate de dónde vienes, acuérdate de tu origen, acuérdate de cómo te vi. Te vi en tu sangre, sucias, sin que te lavaran, sin que te ungieran, te lavaran con sal, sin que te prepararan, sin que te cubrieran, te vi desprotegida.
pero te hice multiplicar y es algo que uno se queda pensando, ¿cómo el pueblo llegó a crecer? ¿Cómo esta nación llegó a multiplicarse en ese tiempo de 400 años? ¿Cómo es que el pueblo llegó a multiplicarse y Dios velando por su pueblo cuando estaban en Egipto? Si ustedes recuerdan los que entraron a Egipto primero, 70 y tantas personas y otras tantas, y cuántos miles salieron de Egipto, ya una nación, ya una mujer hecha y derecha, es lo que trata de decir el Espíritu Santo en el capítulo 16 de Ezequiel. Cuando empieza a describir, ¿verdad? Con esas expresiones, te dice multiplicar como la hierba, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser de hermosa y empieza a describir con expresiones físicas que nos da la idea de madurez, de crecimiento. Eras hermosa, pasé junto a ti, te miré y aquí quiero ver tu tiempo de amores. Esa expresión, hermano, me recuerda a mí cuando el pueblo salió de Egipto y lo llevaba a Dios por el desierto. Y Dios se enamoró de su pueblo, de verlo cómo era liberado. Dios estaba viendo el pueblo ya como una mujer, como una doncella hermosa para él. Y por eso le dice, he aquí, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Y esto me recuerda la nube que los cubría y los protegía, que los protegía de los egipcios y los demás pueblos. Y te di juramento, entré en pacto contigo. ¿Quién no se acuerda de Monte Sinaí? Cuando Dios entra en pacto con su pueblo y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y viene toda una serie de mandamientos donde el Señor hizo pacto con la hermosa nación. Te lavé con agua, lavé tus sangres encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado. Y empieza a describir el Espíritu Santo todos los atavíos que la hizo a esta nación y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Quién no recuerda los días de Salomón? Cuando la reina de Sabá quiso ir a ver el reinado de Salomón y que dijo ella, ni la mitad de lo que se me dijo es, porque era una nación hermosa, bella, y aquí dice como si fuese una mujer hermosa. Pero ¿qué fue lo que pasó? Salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Verso 15, aquí es donde viene el reclamo del Señor. Confiaste en tu hermosura. Y es que nosotros, hermanos, no tenemos una idea completa del pueblo, pero una cosa sí podemos entender, era una pobre niña desprotegida, sin protección, sin cuidados, que nadie se preocupara por ella, y Dios la vio en Egipto, y Dios la hizo crecer, la vio como una mujer doncella, hermosa, y la vistió y la cubrió, pero ¿qué pasó? El orgullo surgió, confías en tu hermosura y empezó a prostituirse a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones. ¿Quién no recuerda de Salomón cuando Salomón se enamoró de aquellas mujeres paganas que arrastraron su corazón tras la idolatría? Aquí no menciona a Salomón, pero conocemos la historia y estoy entre hermanos que conocen la historia y por eso no voy a entrar en detalle. Pero esto nos deja a nosotros el ejemplo, hermanos, que nosotros nos acordemos de dónde venimos. Su servidor, no todos los días, pero sí muy seguido me acuerdo de escenarios de mi infancia, cuando vivía con mi madre y con mis dos hermanas, cuando estábamos en aquel lugar en Chihuahua, cuando estaba en mis primaria, cuando iba a la secundaria. Me acuerdo de algunas comidas y las escaseces que teníamos. Y me acuerdo cómo el Señor me enseñó su palabra hace aproximadamente 50 años. Tuve la bendición de conocer su palabra. Y trato de acordarme de mi origen para poner los pies en la tierra, hermanos, porque es que Dios me ha bendecido tanto. No voy a empezar a dar testimonio de todo lo que Dios me ha dado, pero una de las bendiciones más grandes que tengo es que mis 4 hijas son cristianas. Mis 4 yernos son cristianos, fieles. Tengo una familia cristiana. Una vez por menos juntamos a estudiar la escritura, a cantar, a darle gracias a Dios. Y mis hijas y mis yernos están instruyendo a mis nietos. Y para mí, hermanos, eso tiene mucho peso. Y yo no quiero olvidarme de mi origen pagano, católico. Cuando yo me hincaba frente a aquellas imágenes por ignorancia, yo no conocía la escritura. Yo no conocía la palabra de Dios. No había quien nos enseñara hasta que Dios concedió eso. Y creo que nosotros tenemos que acordarnos de dónde venimos. No sea que nos llenemos de orgullo y altivez
Y ahora que conocemos algo de la Escritura, que conocemos algo de la palabra de Dios, que nos levantemos del suelo y creamos que lo que sabemos o lo que conocemos o lo que tenemos es por nuestras fuerzas, como si nosotros fuéramos el origen de esos bienes terrenales o la sabiduría que podamos tener, cuando todo proviene de Dios. No sea que nos suceda lo que a la nación israelita, que a causa de nuestra hermosura y de nuestra sabiduría y de nuestros talentos y nuestra inteligencia, nos levantemos del suelo y nos llenemos un tanto de altivez y de orgullo y que sutilmente nos lleve a eso que se llama soberbia. Por eso tenemos que acordarnos, porque Israel fue vestida con vestidos diversos. Miren cómo dice el verso 16. Tomaste tus vestidos, tus diversos, todo lo que te di lo tomaste, te entregaste a la idolatría. ¿Cuántos hermanos? Tal vez ustedes conozcan hermanos que después de ser cristianos 5, 10, 20, 30 años, prosperaron, crecieron y todo, y Dios los bendijo. Y ahora lo que tienen, lo dedican al paganismo, al mundo. Sus bienes terrenales, lo que pueden saber, lo que conocen ahora, se lo dedican a Satanás. Están trabajando para él. Y todo lo que Dios les dio, ¿dónde quedó? La enseñanza, hermanos, es para nosotros. Tomaste sí mismo tus hermosas alhajas de oro, plata que yo te había dado. Los hijos también, porque el pueblo de Israel, hermanos, se ha crecido tanto, pero se han mezclado con naciones paganas y los bienes que tenían comercializaban con las naciones paganas. Y no solamente eso, sino que se metían en sus actividades de idolatría. Y eso lo sabemos, porque lo vemos una y otra vez en los profetas mayores y en los profetas menores, el reclamo de Dios de cómo estaban entregados al paganismo. Y pagaron las consecuencias. En este caso de Ezequiel, el pueblo estaba sufriendo. Y no habían aprendido cuando estaban en Egipto, cuando estaban esclavizados, que gemían porque Faraón los tenía esclavizados y los exprimía. Y ahora este pueblo en Babilonia habían sido llevados, esclavizados, y Dios les dice, pues mira, esto pasó, es que tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado y se los diste a los ídolos para sacrificarlos. Los degollaste a mis hijos, los ofreciste a esas naciones. Cuando uno escucha a los historiadores, hermanos, hay varios nombres, no lo voy a dar a los que he escuchado. Hay una plataforma en España que Ateneo, creo que se llama la Escuela de Ateneo, que dan mucha historia universal. Ahí hablan sobre los asirios y sobre los filisteos. Y cuando encuentran los hallazgos arqueológicos, han encontrado rasgos de niños que habían sido sacrificados porque los pueblos sacrificaban a los niños. Y lo sabemos también en nuestro pueblo, en México, los aztecas y otras tribus los hacían. Y seguramente en otras partes del mundo también. Y el Señor le reclama que a Israel, conociendo, habiéndoles dicho el Señor que no lo fueran a hacer, se olvidaron, porque se llenaron de orgullo y altivez. Y entonces nuestro Dios les dice, con todas tus abominaciones, tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud. Dios les dice que se te olvidó cuando andabas por el desierto. Se te olvidó cuando te vestiste de hermosura. No te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Se te olvidó cuando estabas desprotegida. La lección para nosotros, hermanos, es que no se nos olvide cuando éramos mundanos, paganos, incrédulos, rebeldes, cómo estábamos. Que no se nos olvide cómo nos encontró Dios. Y es lo que aquí el Señor le quiere decir a Israel. Pero Israel no había aprendido y le sigue reclamando, te edificaste lugares altos, te hiciste todo tipo de altares en toda cabeza de camino, fornicaste con los hijos y empieza a decirle, los de Egipto, los de Asiria, los de Canaán. Ustedes ven el verso 26, habla de los egipcios. Por tanto, yo aquí extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión. Les mandaba sequías, les mandaba plagas, te entregué a voluntad de los filisteos, verso 27, a los asirios, verso 28, asimismo a los de Canaán, a los caldeos, y el Señor, el mensaje, verso 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas obras, obras de una ramera desvergonzada. Qué lenguaje tan fuerte, ¿verdad, hermanos?
A mí se me hace muy fuerte. Pero no es solamente el lenguaje para el pueblo de Israel, sino que probablemente nos haría bien tomarlo personal y pensar, ¿estamos nosotros pagándole a Dios mal por bien que nos hizo? ¿Cuántos hermanos han hecho esto? Que Dios les ha bendecido teniendo una familia, teniendo una carrera, habiendo prosperado en lo material o teniendo algo de estabilidad y se han apartado del camino, se han olvidado de lo que Dios les ha dado. Y para nosotros, hermanos, por eso me gustó esta lección, que no se nos olvide nuestro origen, de dónde venimos, cuál es nuestro principio antes de ser cristianos, de qué familia venimos. Algunos no nacimos en el cristianismo. Y es algo que le digo yo a mi esposa, porque ella viene de una familia cristiana. Sus abuelos y sus padres conocieron el Evangelio cuando ella era niña y le digo, Lupe, es una bendición conocer el Evangelio cuando uno es niño, porque le dejan a uno principios espirituales muy fuertes, lo protegen del mundo, lo protegen de las asechanzas, de las malas influencias en la escuela, en la juventud. No hay garantía que va a ser cristiano, pero al menos una protección. Yo entiendo eso. Pero es que aquellos que hemos nacido fuera del Evangelio y familias no cristianas, sabemos lo que es tener eso, de venir de una familia más que disfuncional, porque toda familia es disfuncional. No hay familia perfecta, eso está claro. Pero una cosa es cierta, una cosa es una familia cristiana, donde en la mañana se le da gracias a Dios, donde antes de comer se hace una oración, donde se acuerda que hay que conocer la palabra de Dios, donde se toma en cuenta que hay que obedecer el Evangelio. A una familia que ni se habla. En mi casa nunca se hablaba de Dios, si acaso en Navidad, y eso por las reuniones familiares que se hacían o las amistades. Y eso es algo, hermanos, que uno debe valorar. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? Y tener cuidado de no irnos a llenar de altivez, poner los pies en la tierra, acordarnos bien, aun cuando vengan aquellos hermanos de familias cristianas, porque aún así, sí he conocido hermanos que vienen de familias cristianas y sí se les nota el ego un poquito alto, eso voy a decir. Obviamente no voy a decir nombres, pero sí se nota a veces el ego alto de algunos hermanos que sus abuelos, sus padres son cristianos y no saben lo que es batallar contra las profundidades de Satanás, como dice en el libro de Apocalipsis. Porque es difícil cuando uno viene de una familia así. Este pueblo de Israel venía de descendencia pagana y no aprendían. Y por más que Dios aplicaba disciplina, el pueblo no quería. Generación tras generación, de repente se portaban bien y de repente otra vez mal. Pero ¿saben qué me llama la atención, hermanos? El Señor Jesús nunca reprendió al pueblo de Israel de la idolatría. No sé si ustedes se han fijado en eso. El Señor habló de la avaricia, habló del adulterio, habló de las tradiciones de los hombres, pero nunca habló de los ídolos como lo hizo Isaías o Jeremías o como lo hizo Moisés en el caso del becerro. Por alguna razón, me imagino que el pueblo había aprendido la lección después de estar esclavizados tantas veces, porque fueron muchos cautiverios. Entiendo que hubieron 3 o 4 principales, pero muchas veces fueron llevados en cautiverio. Y después de ese cautiverio en Babilonia, es muy probable que el pueblo haya aprendido a alejarse de los ídolos, porque ya lo vemos después de los macabeos y todos ellos, ya no se menciona pues en la historia judía, porque los judíos tienen su propia historia, que algo de la idolatría. Y el maestro, yo no encuentro un pasaje donde hable de la idolatría a excepción de la avaricia. Creo que es la única vez que el maestro habla de eso, de los ídolos en el caso de la idolatría. Bueno, ya para ir cerrando, porque la lección me parece que para nosotros es esta. Acuérdate de tu origen, tu nacimiento, de dónde naciste, de dónde veniste, que no se nos olvide, hermanos. ¿Y saben para qué digo yo, hermanos? Para ser agradecidos, agradecidos. Darle al menos gracias a Dios por donde nos sacó, por lo que nos enseña, por lo que aprendemos, por la oportunidad de conocer su palabra, por la oportunidad de ser parte de su reino. Porque al menos yo no merezco ser parte de su reino. Yo no merezco conocer su palabra.
Y al menos yo quiero ser agradecido. No tengo mucha sabiduría, no tengo riqueza, no tengo talentos, pero al menos ser agradecido. Y por eso uno debe de acordarse. Y entre paréntesis, creo que una de las acusaciones principales que Dios va a hacer el día del juicio final es el malagradecido. Te di la vida, te concedí familia, te concedí trabajo, te dejé que vivieras en tanto tiempo, te di todo eso y nunca me agradeciste. Creo que una de las cosas es esa, que el hombre va a ser acusado de malagradecido. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que acordarnos de dónde venimos y ser agradecidos con Dios. Un ejemplo, probablemente ustedes lo han tenido en mente el pasaje, probablemente ustedes lo han estado pensando, primera carta a los Corintios, cuando el Espíritu Santo le pide a Pablo en el capítulo 1 y verso 26, primera carta a los Corintios 1:26, cuando dice el Espíritu Santo, mirad hermanos vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted ya está en Cristo, más por esto ustedes están en Cristo, por el cual han sido hechos sabiduría, justificación. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha escogido para que nadie se gloríe? Como dice el verso. Aparece en el libro de los Hechos y le dice nuestro Dios al apóstol Pablo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta nación. Yo tengo mucho pueblo, un pueblo pagano. No, podría decir, pero es que Corinto es una ciudad, eh, digamos, probablemente como Las Vegas o como Nueva York, corrompida, la homosexualidad, la prostitución, el paganismo, estaba a la orden del día, era el pan de cada día. Y sin embargo, nuestro Dios le dice, yo tengo mucho pueblo en este lugar, no temas, tú habla. No podría decir, ¿verdad? Como mano, Señor, pero pues el pueblo está bien corrompido, ¿cómo quieres tú aquí? Dios le dice, pues aquí tengo pueblo. Estaba Atenas, que era una ciudad educada con todos sus filósofos, sus escuelas. Estaba Alejandría con todas sus escuelas, sus universidades, sus estudios. ¿Por qué en Corinto? Porque Dios ha escogido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo peor, lo que el mundo no quiere. Si a usted le gusta o no le gusta la expresión, a lo mejor la escoria de la sociedad, lo peor del mundo. ¿Qué es pues lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Hermanos, acordémonos de dónde venimos. Este contexto de Ezequiel me llama mucho la atención porque el Espíritu Santo le revela esto a Ezequiel unos 870 años después de esto, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel probablemente salió de Egipto en 1450, 1460, un año más, un año menos. No vamos a pelearnos por eso. Pero nuestro Dios le recuerda aquí al pueblo, fíjate bien de dónde vienes y mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Yo te vi desventurada, abandonada, sola en tu sangre, desnuda, pero te amé, me enamoré de ti porque creciste, maduraste como una doncella con un bello cuerpo. Te vestí, te di perfumes, te di alhajas y tu hermosura creció inmensamente y tu hermosura se extendió y se conoció tu hermosura. Pero ¿sabes qué? Te llenaste de orgullo, confiaste en tu hermosura, confiaste en quién eras tú. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos, en lo bello que uno tiene, en lo bello que uno es, en las cualidades que uno tiene, en lo que Dios ha puesto en uno. Uno tiene que tener mucho cuidado y mejor darle honra y gloria a Dios. Cuando alguien nos alabe, cuando alguien nos diga algo bonito, probablemente sería bueno decir, ¿sabe qué? Es Dios el que hizo esto. Yo no, porque siervo inútil soy. Cuando un hermano, una hermana nos diga, hermano, es que mire qué bonito, hermano, es el Señor el que hace esto, no soy yo. Excepto la esposa, con la esposa sí, hermano, sí, la esposa que nos diga todo lo que quiere, ahí sí se vale.
pero ya con los demás a lo mejor conviene tener cuidado. Sí, es que la esposa después nos va a decir, mira, pues el hermano dijo que no te dijera nada, así que pues estás bien feo, ya ni modo. No, no, ¿verdad? Obviamente estamos hablando entre los hermanos. Hermanos, a veces las bendiciones que Dios nos da a nosotros las tomamos en otro sentido. Lo que Dios forma en nosotros lo tomamos de otro lado. Y eso es un problema en el ser humano. El ego, yo se lo digo como psicólogo, como consejero, la altivez, la soberbia en el ser humano es un problema que tenemos todos. Por eso debemos de poner los pies sobre la tierra y acordarnos bien. Y si es posible, quite los zapatos y los calcetines y pise el suelo. Sea cemento, o zacate o tierra, ponga bien los pies en la tierra y acuérdense dónde viene. Porque nuestro origen, hermanos, es de un origen que a lo mejor no es muy bonito. Algunos vendrán de familias muy hermosas con cualidades y virtudes, pero aún así, lo que tienen viene de Dios, no viene de su propia fuente. Hermano, esa es la lección esta noche. Ojalá que algo se nos pegue este contexto. Sucedió el evento probablemente el año 580, 590, un año más, un año menos. El reclamo de Dios por la hermosura y la ingratitud de un pueblo que se olvidó de su origen. Y aún siendo castigado, no se acordaba. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Amén, mi hermano Mario, te agradecemos enormemente, un excelente tema, algo que nos hace tanta falta de escuchar más a menudo acerca de aquellas cosas a las cuales somos tan altamente agradecidos a Dios que no va a faltar vida para agradecer todo aquello por lo cual Dios nos ha colocado en este lugar donde hoy estamos y de donde nos ha sacado. Así que una hermosa lección que nos ha tan reflexiva y nos hace ver entonces aquella desbalance que había y cómo Dios ha venido entonces a colocar bendición sobre nuestras vidas. Qué hermoso escuchar aquello y traerlo a la mente para que, como dice el hermano, colocar pies a tierra, que esto sea un cable a tierra para que no nos eleve. Wow. Gracias, hermano Mario. Excelente. Está mi hermano Oscar. Hermano Oscar Romero, ¿está por ahí, por favor? Que nos pueda guiar en esta oración de despedida. Sí, hermano, sí estoy acá. Por favor, te agradezco para dar gracias por esta noche, una muy buena jornada que hemos tenido y oramos a nuestro Dios por este tiempo que hemos pasado junto a Él, a su palabra. Oremos, hermano. Ok, hermano. Amado Dios y Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, gracias le damos, amado Dios, por esta linda lección que hemos escuchado del labio de nuestro hermano. Bendígale a él, a su familia, también a todos los que están en esta plataforma, amado Señor, especialmente a los que han estado años presentando esta plataforma, Señor. Bendígales también a ellos. En este día que se acaba, Señor, te pido que veles nuestros sueños, que nos cuides, que nos proteja a todo cada uno. Sí, Señor. Te pido por la salud de todos mis hermanos que están repartidos en distintas ciudades del mundo, amado Señor. Usted conoce eh, las dificultades por las que atraviesa cada familia y es normal, Señor, que estas cosas sucedan, pero es más normal creer en ti y confiar en ti, amado Señor. Agradecemos tu gran bondad y tu gran misericordia. Y todo lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Oscar. Voy de momento con mi hermano Ernest. Sí, hermanito, gracias al Señor que hemos podido tener la oportunidad entonces de estar escuchando esta muy, muy bonita lección que trajo nuestro hermano. En Facebook Live estuvieron el día de hoy la hermana Seila Soto, la hermana Tomasita Sánchez y la hermana Alicia Zamora Cepeda por el día de hoy. Y hasta el momento no tenemos ningún mensaje por el momento, pero ellos han podido escuchar y pueden volver a escucharlo nuevamente también entrando a el Facebook del hermano Néstor Sánchez y también a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, donde pueden revisar este hermoso tema que hemos escuchado el día de hoy todas las veces que quieran. Hermano Sergio, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quisiera decir algo. Es interesante poder reflexionar sobre aquello. Nos hace tanto bien pensar la bendición que Dios ha traído sobre nosotros y ella se ha extendido alrededor en forma
de nuestra familia y aún más allá. ¿Algún comentario, hermano? Ernest, sí, te escuchamos. Sí, hermano, primero que todo, darle las gracias a nuestro hermano Mario, que nos ha llevado y nos ha puesto en un contexto del Antiguo Testamento en el cual hemos podido tomar ejemplo de aquello que ha sucedido con el pueblo de Dios y mostrarnos que tenemos que aprender a ser más bien agradecidos con el Señor por la situación en la que estamos, porque hemos podido conocerle, porque hemos podido obedecer a Dios, porque nuestra memoria, o nuestro, más bien dicho, nuestra conciencia nos ha permitido dar ese paso. El hermano decía en uno de los pasajes de sus palabras que evidentemente no todos los hermanos, no todos los que están aquí, y lo voy a decir de esa manera, han tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana. Yo puedo decir que he tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mis padres conocieron de muy jóvenes a Dios y tuvieron la oportunidad de obedecerle cuando yo tenía 4 o 5 años. Pero sí también, después cuando me bauticé a los 15 años, a uno también le cuesta a veces tener la fuerza y la sabiduría para tomar buenas decisiones, en lo que Dios nos enseña desde el momento y de antes que nosotros llegamos a ser cristianos. Porque como estamos rodeados de tantas cosas malas, que obviamente no todas son malas, pero lamentablemente la mayoría sí. Entonces, eh, ahí hay que ponerle más esfuerzo, más empeño, más ganas, porque es complicado, porque el diablo es lo que quiere, hacer caer al cristiano, justamente. A ese es el que primero ataca. Pero sí tuve gracias a Dios, tuve la bendición de nacer en una familia cristiana, donde mis padres y mi madre son cristianos y donde hasta el día de hoy han hecho, creo yo, un buen trabajo para la edificación y para criar a sus hijos en este camino para tratar de que no se salgan de él. Muchas gracias, hermano. Me ha sido muy bonito el tema que ha traído el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias, Ernest. ¿Algo más que quisieran añadir, hermanos? Leo acá en la plataforma, dice la hermana Jenny Gómez, bendiciones mi hermano Mario, gracias por tan excelente estudio, Dios les bendiga, bendiciones para todos mis hermanos. Y bajando, me encuentro con la hermana Marixa que dice amén, excelente mensaje de exhortación, muchas gracias por la buena exposición de la palabra hermano Mario, no olvidar de dónde venimos, que Dios nos bendiga, buenas noches estimados hermanos. La hermana Lutari también algo nos dice, unos corazón también tiene ahí. Muchas gracias, gracias hermano Mario, excelente mensaje de humildad y agradecimiento a Dios por, eh, eh, por el rescate del mundo, dice, y darnos la salvación, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Bien, eso es lo que recogemos esta noche acerca de los mensajes que dejan los hermanos y que compartimos con cada uno de ustedes. No sé si alguien más quisiera decir algo. Yo de mi parte, darle las gracias al hermano Mario, ha sido una hermosa lección y comparto plenamente aquello que nos ha expuesto acerca de no olvidarse de donde nosotros hemos venido. Ha sido difícil, nos ha costado, pero gracias a Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. Así que es lo Así es, mejor que hermano. nos hubiese pasado. Así es. Muy bien. Gloria a Dios. Y Amén, gracias a hermano. ustedes por el tiempo, hermano. Dios me los bendiga. Y yo sé, hermano Ernest, que cuando todos tenemos luchas, ¿verdad? Y a lo mejor los que venimos de ese tipo de vida tenemos más estrategias, más salidas o más formas de salir de las tentaciones que aquellos jovencitos que no han andado en el mundo, ¿verdad? Y uno con la experiencia le puede decir a un joven, no, espérate, este amigo que te está invitando o esta muchacha que te está invitando, esto puede pasar, esto puede suceder. Para aquellos jóvenes que no han andado mucho en el mundo, me refiero a hijos de hermanos, ¿verdad? Uno tiene esa ventaja, pues, de haberse metido en situaciones que ellos no saben, ¿verdad? Así que, pero así es, todos tenemos luchas. Hermano Ernest, Dios me lo bendiga, hermano. Si Dios quiere, el sábado nos vemos. Dios mediante. Bien, Gracias. estamos llegando entonces así al término de nuestra jornada. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos cada noche. A ver si mañana apartamos el tiempo para que nos volvamos a reencontrar acá, siempre de 8 a 9, con el horario aquí de Chile. Así que bendiciones, mis hermanos, que tengan un buen descanso. Buenas noches.